en nombre del Centro Cultural Israelí R. Pérez y la Comisión de Asociados del Banco Credit Corp Cooperativo, le damos la bienvenida. Para darle la palabra al doctor Atilio Borón, que es lo que estamos esperando todos, ¿no es cierto? En la mesa nos acompaña Marcos Piro, que va a ser de coordinador cuando se produzca el debate luego de la charla. El título de la charla es Argentina y un nuevo escenario en nuestra América. Sabemos todos lo que está sucediendo en América y lo que está sucediendo en nuestro país. Para nosotros es todo un desafío intentar cambiar, salir del neoliberalismo en gran parte, para intentar formar otro modelo que salga de la meritocracia a un estado de igualdad de oportunidades, de los privilegios a un estado de derecho, por una salud pública de calidad, por una educación pública libre y gratuita, con un maestro respetado, bien pago. No tenemos posibilidad de futuro si no respetamos a nuestros maestros, si no respetamos a nuestros médicos. Entiendo y tenemos la esperanza desde nuestro movimiento cooperativo y compañeros del club de que esto va a funcionar y vamos a producir un cambio muy importante en nuestra sociedad. Y para ello nos acompaña el doctor Atilio Borón, que nos va a dar un panorama muy amplio de este tema. Atilio, cuando usted quiera. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema que habíamos acordado, ¿verdad? A ver, yo empezaría diciendo, América Latina está hoy viviendo un punto de inflexión, esos momentos en la historia en los cuales se producen cambios de rumbo que muchas veces pasan desapercibidos para quienes estamos en esos momentos, ¿verdad? Porque son datos así a veces muy sutiles y que uno no alcanza a aquilatar en toda su dimensión. Y sin embargo, con el paso del tiempo, aquellos antecedentes, aquellas pequeñas informaciones que uno decía, bueno, pero esto podrá ser significativo, bueno, demuestran que eran los primeros indicios de un cambio muy importante. Y cuando yo hablo de esto, no puedo dejar de comentarles a ustedes, para ilustrar este punto, lo que fue el inicio de la Revolución Francesa, ¿verdad? Cuando uno mira los registros de aquella época, sobre todo cuando hay un diario muy lindo que llevaba la reina María Antonieta, ¿verdad? Que era una mujer muy inteligente, mucho más inteligente que el marido. La pobre era austríaca, y murió también en la guillotina, pero una mujer muy inteligente, muy capaz. Y anotó en su diario, la noche del 14 de julio, ella llevaba un diario muy prolijo, y dijo, bueno, nada en especial, salvo un pequeño incidente en una panadería de la zona de la Bastilla, en las afueras de París. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? 14 de julio, después, todavía hoy se celebra el Día de la Francia, la Marsellesa, todo aquello. ¿Y cómo comenzó? Y bueno, comenzó con una cosa muy pequeña, que no parecía muy relevante, un incidente en una panadería. O sea, había la Bastilla, era un barrio marginal a lo que era París, lo que el corazón del París, ¿verdad? Estaban un poco en las afueras. Había una cárcel muy grande ahí y había un pequeño poblado. Y bueno, y los panaderos de ahí de repente, no sé en qué onda especulativa estaban, y se les ocurrió subir el precio del pan. Se armó una discusión, una pelea, y pasaron a las manos y los ánimos se caldearon y uno no sé qué, y tiró una botella y rompió, y de repente las 3 panaderías que estaban ahí estaban todas sitiadas por la gente que les prendía fuego, y se envalentonaron, y después vamos a la cárcel y saquemos a los presos. Digo, ¿recuerdan el debotazo de acá, no? En el 74. Bueno, solo que allá también prendieron fuego a la Bastilla y se vino abajo todo. Entonces, a veces pequeños momentos, ¿no? Pequeños acontecimientos que uno
Dice, bueno, esto es un dato anecdótico. No, resultan datos muy profundos, que son los pequeños indicios, los indicadores muy sutiles de que algo está pasando. Se mueve un poquito el amperímetro. Parece que no es nada, pero es mucho. Cuando hablo de esto, entonces digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, acá hay dos cosas que están ocurriendo. En este momento son muy importantes. La primera, yo diría, por la proximidad, es el hecho de que se ha venido abajo, se ha derrumbado el modelo chileno. Y el modelo chileno era, por definición, el modelo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los gobiernos de los países del mundo desarrollado proponían para todos los países de América Latina como la vía hacia el crecimiento, hacia la prosperidad, hacia la estabilidad democrática. Básicamente esa era la receta, ¿verdad? Bueno, todo aquello que fue muy propagandizado hasta el cansancio, todo lo hemos escuchado, ¿verdad? Vargas Llosa, al cual le he dedicado ese libro crítico de su obra de divulgación del pensamiento liberal, que ha sido una obra que ha tenido una penetración impresionante, ¿verdad? Porque cada vez que él escribe y más de 300 periódicos de toda América Latina reproducen lo que él dice. Y cuando él empezó a decir de que Evo era una dictadura y que Evo quería eternizarse en el poder, al cabo de un tiempo, mucha gente que no había leído a Vargas Llosa, pero esas ideas se fueron filtrando, destilando, porque él la escribe en un diario español que es El País, al día siguiente lo reproduce en la Argentina en La Nación, en Chile el Mercurio, en Lima el Comercio, el Excelsior en México, más todos los diarios provinciales, ¿verdad? Más los diarios de Estados Unidos, más algunos de Inglaterra, más algunos de Italia, de Alemania y de Francia, y eso que dice este tipo de repente se transforma en el sentido común. Yo lo pude comprobar personalmente en Bolivia hace pocos meses, ¿verdad? Cuando estuve ahí, antes por supuesto de las elecciones, y un poco fui para ver cómo venía la mano del tema electoral, conversando con gente de barrios muy humildes en el Alto, y en donde uno se ponía a hablar, y eran gente que eran aymaras o quechos, o sea, los famosos pueblos originarios de Bolivia, y yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo están? Bueno, estamos mejor, ahora acá por suerte Evo nos hizo la universidad, y entonces los chicos ya ahora pueden ir a la universidad, con carreras adecuadas a lo que nosotros necesitamos acá en el Alto, que no es lo mismo que necesita la gente que vive en La Paz, ¿verdad? O en Cochabamba o en Santa Cruz. Y sí, ahora podemos viajar mucho mejor, porque antes bajar del Alto, y ni les digo subir, ¿verdad? Desde La Paz al Alto era una empresa pero tremenda, especialmente en momentos en que se producía la hora pico, ¿verdad? De salida o de entrada, y ahora hay 12 o 13 líneas de teleféricos que en 10 minutos nos llevan del Alto al centro. Y digo, bueno, todo está bien y tiene buenas perspectivas de ganar Evo, y ahí era donde me decían, bueno, pero es que la verdad no queremos que se eternice en el poder, ¿no? O sea, me daban el argumento, ¿verdad? Gente que decía que estamos bien, que estamos mejor, tenemos universidad, tenemos teleférico. Si han ido ustedes a La Paz y ven los teleféricos, son estos teleféricos austríacos de última generación, con aire acondicionado, frío, calor, digo, un lujo, un lujo. Acá en la Argentina no tenemos eso, por ejemplo, ni siquiera allá en el sur, en donde están ¿no es cierto?, los campos de esquí. Y bueno, y sin embargo, repetían lo que decía Vargas Llosa, ¿no es cierto?, eternizarse en el poder, y bueno, y se han robado. Entonces uno dice, ¿pero qué han robado? Bueno, se han robado todo, lo mismo que decían acá. Lo mismo me dijeron en Brasil, yo estuve también, estoy siguiendo todas estas elecciones. En Brasil, antes de la elección de Bolsonaro, ¿verdad?, yo hablaba con la gente, lo que allá se llaman favelados, ¿no?, la gente que vive en las favelas, y les preguntaba, bueno, ¿y cómo están? Se quejaban mucho ellos de la violencia en las favelas, que es un problema real, ¿no? Violencia, claro, como hay violencia acá en las villas también. ¿Por qué? Porque cuando el Estado se retira, y el Estado abandonó a esa gente,
gracias a estas políticas neoliberales, o no hizo el esfuerzo que tenía que hacer, o el esfuerzo que se hizo tal vez fue parcial. Por ejemplo, la Argentina se hizo un gran esfuerzo para mejorar la condición económica, pero no se hizo un esfuerzo equivalente en el terreno cultural. Y hoy en día, para derrotar al neoliberalismo, no es solo una cuestión económica, es una cuestión económica y cultural. Porque Bolivia fue el país que mejor le fue en América Latina en los últimos 10 años, de lejos, mucho mejor que Chile. O sea, no hay ninguna razón para pensar que en Bolivia podía venir un golpe porque la economía estaba mal, todo lo contrario. Pero la gente seguía, ¿no es cierto?, con las viejas ideas, ¿no? Se va a eternizar en el poder, se han robado todo, y les decía que en Brasil me decían lo mismo que se decía acá en la campaña, lo decían de Haddad, que era la persona que sustituía a Lula en la elección presidencial, acusándolo a Haddad de ser cómplice de Lula, y decían lo mismo que decían acá, solo que agrandado al estilo brasileño. Brasil, el país más grande del mundo, el mejor del mundo. Acá decíamos, se robó un PIB, allá me decían, se robaron 2 PIB. 2 PIB en Brasil. Entonces yo le decía a la gente, pero dígame una cosita, ¿usted sabe lo que significa? ¿Y cómo se lo llevaron? No, se lo llevaron. Le digo, ¿pero dónde? Porque, a ver, el PIB brasileño son 800.000 millones de dólares, ¿verdad? 2 PIB son 1.600.000 millones de dólares. Digo, ¿cómo se los lleva? Entonces le dije, mire, tal vez si usted no sabe, le digo, puede ser que se lo lleven en esos enormes buques cargueros que en lugar de llenarlo de petróleo, lo llenan de billetes, ¿verdad? Pero necesita por lo menos, le hice un cálculo, 25, 30 barcos de esos, llenos de billetes, cargarlos en un puerto en Santos o en Río de Janeiro, ¿verdad? Sin que nadie se dé cuenta, cargar todo eso, en cada buque meter, no sé, 300, 400 containers y llevárselo, y además que nadie se dé cuenta. Y dice, no, pero ellos son muy inteligentes. Entonces, y ellos saben cómo hacerlo. O sea, no había manera. Entonces, cuando yo le destruyo ese argumento, me dicen, bueno, pero ellos lo pueden hacer con transferencia electrónica. Y entonces me muestran el celular. Lo hacen con esto. Le digo, ¿y usted alguna vez hizo una transferencia? No, nunca. Bueno, le digo, usted pruebe a hacer una transferencia, pero no de un PIB. Haga una transferencia cualquiera, digamos, $10.000, es decir, un poquito, una cosa menor. A ver qué es lo que pasa. Lo van a llamar, por lo menos en la Argentina, lo llaman de 3 o 4 agencias federales, y lo va a llamar el banco que recibe la transferencia, y lo va a llevar a una agencia del gobierno norteamericano dependiente del Departamento del Tesoro por una simple transferencia de $10.000. ¿Verdad? ¿Usted cree que se pueden llevar entonces 1.600.000 así como así? No hay caso. La gente igual creía y siguen creyendo hasta hoy. A ver, y esto nos lleva, ahora no quiero irme en tantos detalles porque para no perder de vista el primer dato fundamental, el desplome del modelo neoliberal. Estos son pinceladas para entender esto. Digo, no quiero meterme tanto en estos detalles, pero es muy significativo de que las mentiras en este contexto son más creídas que las desmentidas. Entonces, usted puede decir, esto es una mentira. La gente, la tendencia predominante que vemos los sociólogos, los politólogos, es que una vez dicha la mentira, la desmentira goza de menos credibilidad. Y hay un ejemplo, hay varios ejemplos, le voy a dar 2. Primer ejemplo, el caso de Bolivia, ¿verdad?, en donde se sigue diciendo permanentemente que hubo fraude en la elección boliviana, cuando no hubo fraude. Ni siquiera el informe de la OEA, que son 95 páginas a simple espacio, no hay ni una sola vez que se mencione la palabra fraude. Dice que ha habido algunas irregularidades en la transmisión de los datos, ¿verdad?, y en el recuento provisorio. Pero además el recuento provisorio no tiene valor legal. El hecho de que haya habido problemas ahí no significa que la elección estuviera mal. Por eso es que ellos no se animan, la OEA, a decir que hubo fraude. Sin embargo, la gente, mismo en Bolivia, y mismo gente que fue favorecida por Evo,
con estas políticas sociales, dice que hubo fraude en las elecciones bolivianas. Ahora, fíjense ustedes que no solamente la OEA dice que no, sino que inclusive un instituto de estudios de los Estados Unidos, de la Universidad de Michigan, que ellos tienen una especialidad en el estudio de los procesos electorales, ellos mismos dicen que no ha habido fraude ninguno en la elección boliviana y dan números muy precisos. Hubo observaciones en el 0.21% de las mesas electorales. 0.21%. Quiere decir la quinta parte del 1%. Dice, y entonces, ¿qué dicen? Aún en esos casos no se trató exactamente de fraudes, sino de irregularidades. Por ejemplo, no era que los votos estaban mal contados, pero que faltaba una firma. Tenía que haber 3, había 2, ¿no es cierto? Y entonces dice el informe, esto, sin embargo, es más o menos lo que normalmente se encuentra en las elecciones en países como Austria, en países como Rusia o mismo en Estados Unidos, y ponen como ejemplo una elección en el estado de Wisconsin en donde también hubo un porcentaje del 0,21, 0,22 de mesas que tenían alguna irregularidad. O sea, no hay manera de decir que ahí hubo fraude, pese a lo cual la gente cree que hubo fraude, mismo en Bolivia y mismo en gente que inclusive votó por Evo. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, que es más risueño o tragicómico, es cuando en la campaña electoral que se hizo en el 2000, en la campaña donde gana Trump, ¿no es cierto? Trump empieza en el 19, ¿verdad? No, en el 18, o sea, la campaña en el 17. Trump dice con el tuit de Trump es muy poderoso, o sea, él tiene 75 millones de seguidores en el Twitter. Es impresionante, ¿verdad? Y el Twitter es un instrumento que crea una ilusión de proximidad porque la gente se puede imbecilizar, lo cual ocurre con mucha frecuencia, y pensar, el presidente me está escribiendo a mí el tuit. No, te lo está escribiendo a 75 millones de personas, pero quien lo recibe como si fuera un amigo, me mandó un mensaje, un tuit, y esto alimenta esta idea, esta alienación, este fetichismo de la democracia americana. Bueno, el tipo lanza un tuit diciendo nada menos que estaba muy contento y que compartía con los electores norteamericanos un mensaje de salutación del Papa Francisco, nada menos, deseándole la mejor de las suertes en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, imagínense la cara que puso Francisco. ¿Ustedes recuerdan la foto de Francisco con Macri? ¿Vieron la carita que puso? Bueno, debe haber sido una cara igual o peor, porque no hubo tal cosa. Pero lo coloca al Papa ante una situación muy incómoda y muy desagradable. ¿Qué va a hacer el Papa? ¿Va a salir a tuitear él? Él tiene una cuenta, Pontifex, ¿no? Pero no puede salir a pelear con el presidente de Estados Unidos diciéndole no mandé ningún tuit, ningún mensaje, ningún nada. Tiene simplemente que aguantarse. Entonces, ¿qué hace? Lo llama al secretario de Estado de Vaticano, le dice, saca una declaración diciendo que no hay ningún registro de que haya habido ningún tipo de comunicación entre la Santa Sede y los Estados Unidos en las últimas 2 semanas, con lo cual quedaría desvirtuada el tuit de Donald Trump. Obedientemente, el secretario de Estado saca esa comunicación, el New York Times y la CNN, que están muy en contra de Trump, inmediatamente levantan la noticia y dicen, Papa Francisco desmiente que haya habido tuit, no, que haya habido mensaje de apoyo, no hubo ningún mensaje de apoyo, el Papa se mantiene al margen de la elección. Bueno, cuando hacen la encuesta, el sondeo, preguntándole a la gente qué era lo que creían, si creían en lo que había dicho Donald Trump o en la desmentida del Papa, 2 de cada 3 americanos y americanas dijeron que la desmentida era falsa, que era un fake news, que en lugar de que fuera fake news, lo que era fake news,
que fue el tuit de Donald Trump, era la desmentida oficial del Estado del Vaticano. Entonces, esto nos habla, digamos, y esto venía a propósito del amigo Vargas Llosa, porque él describe la misión del escritor como alguien que tiene la capacidad de decir mentiras que parecen verdades. Cuando él escribe esas novelas, de repente dice muchas mentiras, y son muy lindas algunas, ¿verdad? Pero el problema es que él también hace lo mismo cuando habla de Evo, cuando habla de Maduro, cuando habla de Cristina, cuando habla de Alberto Fernández, cuando habla de todo. Por eso, digamos, es la importancia que tiene justamente ver ese dispositivo de pensamiento, cómo influye en esto que él trata de ocultar. ¿Y qué es el primer dato significativo que le quería decir yo, y del cual él no ha hablado? Ocultar de que el modelo chileno, que era el modelo por antonomasia del ajuste neoliberal, se derrumbó. ¿Por qué se derrumbó ese modelo y qué repercusiones tiene? Bueno, primero, tiene un antecedente previo que no tenemos que dejar de lado. ¿Cuál es el antecedente previo? La gran victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018 en México. Para que ustedes se den una idea, nunca un candidato a presidente en México había tenido tantos votos como Andrés Manuel López Obrador. Sacó más de 33 o 34 millones de votos, casi duplicando la cantidad de votos que tenía el segundo. En primer lugar. En segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, con su victoria, pone fin a 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y los sucesivos partidos que gobernaron México desde 1982 hasta el 2018. Imagínense ustedes la Christine Lagarde durante 36 años siendo lo que fue durante 1 año y medio, 2 años acá en la Argentina. Miren el desastre que hizo. Miren el desastre que hizo. Imagínense 36 años. Para entender la crisis de México, el desplome de la economía mexicana, el desplome del Estado mexicano, que era el Estado más fuerte de América Latina, carcomido hoy por el narcotráfico y los grandes grupos económicos, hay que entender los estragos que hace las políticas neoliberales cuando se aplican, y aplican esa formulita tan linda que es achicar el Estado para agrandar a la nación. Claro, achicaron, debilitaron el Estado, ¿y quién ocupó ese espacio que dejó libre el Estado? Lo ocuparon los narcos y lo ocuparon en algunos otros países. En Brasil, las iglesias evangélicas, sobre las cuales después voy a hablar. Aclaro que cuando yo hablo de las iglesias evangélicas no me meto en cuestiones de culto ni de religión. Hablo de un actor político, ¿no es cierto? Y juzgo su acción política, no si las ideas evangélicas son mejores que las ideas del catolicismo o de las otras ramas de la iglesia protestante o de la religión judía o de la musulmana. Esto no es un tema para mí. El tema es la función política que cumplen, como la que cumple la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, que a pesar de Francisco, en Bolivia tiene el cardenal diciendo ha habido golpe de Estado en Bolivia, y todo el episcopado, o sea, los obispos diciendo que no hubo golpe, que hubo una transición constitucional y que el gobierno de esta señora Áñez es un gobierno legítimo y legal. Para que vean ustedes la complejidad del juego, porque algunos a veces dicen, bueno, ¿y Francisco qué hace? Y Francisco tiene poco mando de tropa, porque en realidad los episcopados tienen un grado de autonomía muy grande y por lo tanto pasan esas cosas. Entonces, allí donde el Estado desertó, bueno, los narcos ocupan el lugar. Yo les puedo contar, por ejemplo, una historia ya de mucho tiempo, ¿no es cierto?, que no es de ahora. Esta es una historia de hace más o menos unos 20 años, 25 años en Colombia, que fue premonitoria, ¿verdad?, para mí. Voy a visitar un pueblito a unas 2 horas alejándome de Bogotá, en un lugar hermoso, ¿verdad? Colombia es un país precioso por donde se lo mire. Una tragedia interminable de más de 60 años,
un baño de sangre desde aquella época, pero en una geografía exuberante, maravillosa. Bueno, en un pueblito enclavado ahí en un valle, vamos y con algunos amigos y vemos ahí que hay una iglesita y un edificio bien hechito, muy bien, nos llamó la atención, un pueblo muy pobre y ver sobre todo la casita que estaba al lado. Entonces vamos a ver, bueno, ¿qué hay acá? Entonces aparece ahí un cura popular, así prácticamente vestido de paisano, no con ropas clericales, y me dice, no, es que yo acá, acá tenemos dormitorios para muchos chicos que han quedado huérfanos. Usted sabe que acá estamos en guerra hace mucho tiempo, y encima de la guerra tenemos el problema de la violencia, de los narcos, y tenemos los paramilitares que echan a los campesinos porque quieren avanzar en otro tipo de cultivos, imponer la palma africana o cultivar otra cosa. Entonces lo sacan de una manera muy brutal a los campesinos y muchos chicos huérfanos. Bueno, ¿y cuántos tiene? Y casi unos 120 chicos y chicas que están acá. Los hemos ido criando y les damos comida, les enseñamos oficio, los educamos en la escuela primaria, tenemos los primeros años de la escuela secundaria. Y bueno, y yo en mi ingenuidad le digo, bueno, y esto, el gobierno del departamento, allá las provincias se llaman departamento, ¿es el que le ayuda? No, dice el departamento, no. Digo, bueno, ¿el gobierno federal entonces? No, tampoco. ¿Y cómo hace todo esto? Bueno, gracias al señor narco de por acá, me dijo él. Gracias al señor narco de por acá, que me da el dinero, todo esto que usted ve, las construcciones, las mesas, las sillas, las personas que vienen y cocinan para todos estos chicos. El señor narco no me dio el nombre, todo el mundo sabía cómo se llamaba, yo por supuesto no quería saber, porque cuanto menos sabe uno de esto, mejor, más seguro está, sobre todo en Colombia. Y me dice, gracias a él logramos todo esto. Imagínense que si él no estuviera, estas chicas estarían condenadas a la prostitución. Y estos chicos no tendrían ningún futuro, salvo convertirse en soldaditos de los narcos. En cambio acá nosotros los podemos educar y luego los mandamos a Bogotá o a alguna otra ciudad, pero ya con una educación secundaria, si podemos terminarla mejor, los chicos pueden insertarse bien. O sea, el Estado totalmente ausente. Entonces, y él me dijo, yo tengo un gran dilema moral. Dice, pues yo sé que estoy por una parte haciendo un bien, pero por otra parte estoy pecando, porque yo no debería recibir ese dinero producto de un narco que yo sé cómo lo consiguen y todo lo demás. Y yo le dije, mire, yo le digo, como representante de Dios en Colombia, que está perdonado, le hice así el gesto le digo, está absolutamente perdonado, porque lo que usted está haciendo es una obra humanitaria, una obra de bien. Usted está ante un dilema trágico, dejar que estos niños caigan víctimas de la prostitución, de los cárteles de la droga, o hacer un esfuerzo inimaginable como usted está haciendo, no importa de dónde viene ese dinero, está haciendo el bien. Bueno, pero este es un ejemplo. Ahora, allí donde están los narcos, aparecen, como en Brasil, las iglesias evangélicas. No se puede entender el triunfo de Bolsonaro al margen del papel que esas iglesias han hecho y que es de una extraordinaria importancia en suplir lo que el Estado, producto de ese maldito modelo neoliberal que tenía Chile como la nave insignia, ha dejado de hacer. Abandonar a esa gente en nombre de una meritocracia, del individualismo. Bueno, cada cual por su cuenta. ¿No es cierto? Abandonemos todas las estrategias de carácter colectiva, lo que un poco dice Vargas Llosa y que yo critico. Dice, el capitalismo nos da la posibilidad de que cada uno por su cuenta individualmente pueda progresar hasta donde le dé su talento y hasta donde le dé su capacidad de trabajo, su laboriosidad. Y si usted no tiene esa laboriosidad y no tiene ese talento, está condenado a ser pobre, pero es pobre porque usted tiene una falta, no es porque el sistema le da la oportunidad, usted no la puede aprovechar. Y esto, fíjense que un poco el discurso que hemos escuchado de nuestro gobierno anterior hasta hace poco con el emprendedorismo. ¿Te echaron de la fábrica? Bueno, ponete a trabajar fabricando cerveza, total. Del aire sale, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que necesitas para fabricar cerveza. Bueno, pero este lugar, entonces, vuelvo a decir, en el caso de Brasil lo ocuparon esas iglesias.
y tuvieron un papel decisivo en el triunfo de Bolsonaro. Me hacían algunos amigos brasileños un cálculo muy elemental, porque no se sabe mucho de esto, pero me decía, mira, nosotros hemos logrado el comité de campaña de la fórmula Fernando Haddad, Manuela da Silva, que una muy buena fórmula. Tenemos aproximadamente en todo Brasil unos 500 locales de campaña, lo cual, digamos, para un país de las dimensiones de Brasil es relativamente poco. Pero competimos contra más de 10.000 templos evangélicos que están jugándonos en contra. ¿Te das cuenta? Y además ustedes pueden verlo acá, vayan a cualquier barrio popular acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, van a ver que en una villa no muy grande van a tener 5 o 6 templos, ¿verdad? Y esos templos cumplen una función social muy importante, porque usted ingresa a esa comunidad religiosa, ¿verdad? E ingresa también a un entramado social, porque si usted, por ejemplo, es gomero y tiene una gomería, ya la feligresía que está en ese templo, cada vez que tenga que hacer algún recambio de goma del auto, etcétera, va a ir con usted. Y el panadero que está ahí, todos le van a ir a comprar al panadero, y al otro que tiene la ferretería, o sea que es además no solamente una unidad, una comunidad religiosa, sino es un mecanismo de defensa en contra de las tendencias fragmentadoras, atomizadoras del capitalismo, que tenemos que sacar algunas lecciones de ahí. ¿Cómo podemos combatir esa tendencia del capitalismo a destruir la sociedad en aras de un hiperindividualismo si no tenemos una política social muy bien pensada que vaya más allá de la mera repartición del dinero, que con eso no alcanza para reconstruir comunidad? Tenemos que tener ahí un ejército de trabajadores sociales trabajando activamente en la reconstrucción de los lazos comunitarios. Donde no los hay, lo hacen estas iglesias y cumplen un papel decisivo. En Brasil, para no extenderme demasiado en esto, pero un dato significativo, prácticamente según el censo brasileño, 1 de cada 3 brasileñas o brasileños hoy se reconoce como miembro de alguna de estas nuevas iglesias neopentecostales. Y en la Argentina ya es el 11%. Y en una cifra creciente. Después, si quieren, hablamos un poco más de esto porque es un tema muy, muy interesante de cómo surgió. Pero entonces, primera gran noticia, se hunde el modelo chileno. ¿Por qué se hundió? Bueno, porque yo tengo una expresión, fue un pueblo que fue hipnotizado por un bombardeo fenomenal de los medios de comunicación y de la partidocracia política hipercorrupta. Cuando digo hipercorrupta, digo que le gana todavía la corruptela que hemos tenido en la Argentina, hipercorrupta, que engañó a ese pueblo durante más de 30 años, diciéndole que con las políticas neoliberales todo iban a estar mejor, que iban a poder acceder al consumo y que iban a tener crédito fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Al cabo de 30 años, alguien se despertó, como el famoso cuento ese del rey, que todo el mundo dice qué hermoso el vestido del rey, qué lindo, y la corona y la manta del rey. No, papá, el rey está desnudo, ¿no es cierto? Bueno, esto ocurrió porque alguna gente que fueron estafadas por las AFJP que hay en Chile, que le llaman AFP, Administradora de Fondos de Pensión, a la hora de que la gente se empezó a presentar a cobrar su jubilación, en lugar de darle 100, le daban 35 o 40. Sí llegaban a ese número. Y ante la total indefensión, la gente acudía entonces ingenuamente a las oficinas del Estado a decirle, mire, pero yo tenía que cobrar 100, me están dando 30, 35. Y bueno, primero las oficinas del Estado no les daban ninguna atención, para nada, no les prestaban la menor atención. Y enseguida, ¿verdad?, la gente se desalentaba, etcétera, pero iba acumulando mucha bronca. Hasta que hubo un momento en donde, ¿no es cierto?, una de las personas que planteó esa demanda, ¿verdad?, lo que hizo fue recurrir finalmente a un juez. Tuvo que hacer un largo peregrinaje
para recurrir al juez, pero no hubo manera de que los jueces lo tomaran, ¿verdad? Costó mucho trabajo y después del peregrinaje finalmente consiguió que uno tomara la causa. Por supuesto le dio la razón a la mujer. La AFP apela la decisión del juez en primera instancia y la Cámara revoca la decisión diciendo no, la AFP tiene la razón porque no le paga todo, porque hay que deducir un seguro médico obligatorio, a pesar de que la señora tenía su seguro médico, era una profesora de escuela secundaria, ¿no? Tenía su seguro ya por su cuenta, a pesar de eso no, un seguro por el caso de terremoto y destrucción del hogar, un seguro por caso, no sé, de viudez o lo que sea, la cuestión que le chupaban las 2/3 partes de lo que le correspondía. Finalmente la mujer insiste y el caso llega a la Corte Suprema. Bueno, ya la Corte Suprema no podía menos que reconocer la estafa que había sido organizada, ¿verdad? Y le concede la razón a la mujer. Recién en ese punto los diarios comenzaron, y la televisión y las radios comenzaron a difundir la noticia. Esta pobre persona estuvo durante casi 3 años dando vuelta con este tema sin que absolutamente ningún medio de comunicación se dignara a presentar el caso ante la opinión pública demostrando qué era lo que estaba pasando. Entonces, esto fue uno de los elementos que fue encendiendo la chispa. ¿Cuál fue el otro? El aumento mínimo, absurdo, de 30 pesos chilenos del valor del metro para aquellos que lo tomaban después de las 7 de la mañana y no tenían un certificado estudiantil que les permitía viajar por mucho menos o gratis. Pero los chicos, de alguna manera, indignados porque para los trabajadores en Chile el costo del metro, ¿verdad?, era muy caro. Piensen ustedes que vale casi lo mismo que el costo del metro en Nueva York. Y ustedes no pueden comparar el nivel de remuneración media de la ciudad de Nueva York con la remuneración media de la ciudad de Santiago. Entonces los chicos de alguna manera, demostrando un gran amor filial y ganas de hacer lío, porque estaban muy calientes, salieron un día y empezaron a saltar sobre los molinetes. Un incidente menor, como lo que decía María Antonieta en la Bastilla, ¿verdad? ¿Quién pensaría que esto podría dar lugar a todo aquello? Que no termina. Pero claro, esto era como arrojar un fósforo en una pradera reseca, ¿verdad? Y se incendió todo de una manera impresionante, haciendo retroceder a la clase gobernante chilena, y en donde el temor, pánico se ha apoderado de ellos. Todavía hoy, lo dijo la mujer del presidente Piñera, ¿verdad? Tenemos que renunciar a algunos de nuestros privilegios, porque además no sabemos qué hacer con estos alienígenas, dijo. ¿Y por qué dijo alienígena? ¿Saben por qué? Y hablo de la corruptela de la partidocracia. Porque esa dirigencia política nunca conversó con un chileno común y corriente, con un chileno pobre, con un trabajador chileno. Nunca, jamás. No los veían desde los autos, los dirigentes políticos, ¿verdad? Jamás. Por eso la mujer esta lo dijo con toda candidez, pero dijo una gran verdad. Eran alienígenas, nunca habían visto a esta gente. Y esa gente se empezó a enojar y llevó adelante una epopeya extraordinaria que todavía sigue. Y provocó una represión que superó todas las represiones que hubo durante el gobierno de Pinochet. Para que vean que cuando hablan de la democracia chilena es una farsa, es un verso infame, una mentira. Y yo lo digo ahora con mucho énfasis, porque yo tuve grandes polémicas con mis colegas politólogos, cuando ya en los 80, sobre todo en los 90, una vez que ya viene el gobierno de Patricio Aylwin, hablaron de la exitosa transición de Chile a la democracia. Y yo decía, ¿pero a cuál democracia? ¿A qué le llaman democracia? Un sistema en donde están todo absolutamente controlado para que salvo 2 partidos puedan llegar al gobierno, con una oposición permanentemente condenada a ser una minoría absolutamente impotente en el Parlamento. ¿Cómo le van a llamar democracia a eso? En un país donde menos la mitad de la gente adulta vota,
porque sabe que no tiene ningún sentido ir a votar, porque vote lo que vote, el gobierno va a hacer siempre lo que favorece a los grandes intereses económicos, ¿verdad? Bueno, todo eso de golpe se les vino a la cabeza en este fenomenal caso de sonambulismo político. Así lo bauticé yo. Un pueblo que estaba como sonámbulo, no por culpa de ellos, por culpa de los canallas, ¿verdad?, que le embotaron la cabeza, que les mintieron, con un monopolio de prensa, de televisión, de radio brutal, con una dirigencia política corrupta que fue cómplice de todo esto, y que hizo que, de repente, cuando un niño dijo el rey está desnudo, todos se dieron cuenta y salieron a pelear con una valentía y un furor, ¿verdad?, y una consistencia. Siguen hasta ahora las manifestaciones. Oigan, yo no conozco casos en donde en América Latina, y no diría Europa, porque habría que ver si en algunos momentos en la Segunda Guerra Mundial hubo algo así, pero que en pleno toque de queda salga un barrio entero de vecinos en Santiago y en Valparaíso y en Concepción saliendo a la calle enfrentando a los militares. Y los militares con orden de disparar que no disparan. Tenían orden de disparar, toque de queda, nadie sale de su casa, la gente violó eso. Por eso los militares se fueron yendo a sus cuarteles, refugiándose, y le dijeron a Piñera, nosotros no vamos a salir a reprimir. Salieron, pero ya no disparando balas para matar gente, aunque han matado unos cuantos, pero no la proporción que podían haber matado si hubieran disparado a todos aquellos que salieron en el toque de queda. Pero reprimieron con una brutalidad los carabineros tremenda, ¿verdad? Hay más de 350 personas jóvenes, la mayoría, que perdieron la vista, porque les disparaban a la cara, ¿no es cierto? Hay decenas de desaparecidos, hay casi 30 muertos, llegaron a arrestar a 28.000 personas, de las cuales la gran mayoría salió en libertad, pero algunos quedaron adentro. Hay más de 8.000 heridos, algunos de ellos graves, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tanta rabia? Bueno, porque la gente no solo fue saqueado el país, no solo se robaron el cobre y se lo dieron a los privados, sino que saquearon el bolsillo de la gente con las administradoras de fondos de pensión. Los desplumaron. Voy a lo primero, el cobre. Cuando Pinochet se va, todavía la gran mayoría del cobre, casi el 100% del cobre, estaba en manos del Estado chileno, como lo había logrado hacer Salvador Allende. ¿Saben cuánto queda ahora? Gracias a los gobiernos democráticos posteriores a Pinochet, apenas el 31%. El resto todo privatizado. Y lo que es peor, algunas de esas empresas que se quedaron con porciones de la explotación de cobre tienen como gerentes, subgerentes, directores de personal a los hijos, hermanos, parientes, mujeres, esposos, amantes, lo que sea, del núcleo de los dirigentes políticos del gobierno y de la oposición por igual. O sea, una corruptela fenomenal. ¿Y a la gente qué le pasó? Bueno, a la gente lo que le pasó fue que en los últimos tiempos, para comer, alguna gente, unos cuantos diría yo, tenían que sacar créditos de corto plazo para comprar comida. ¿Por qué? Porque los sueldos no les alcanzan. ¿Y por qué no les alcanzan? Porque en Chile ha desaparecido casi el sindicalismo. Siendo Chile en el pasado uno de los países con mayor fortaleza sindical, ¿verdad?, hoy en día apenas el 9% de la fuerza de trabajo está sindicalizada. Entonces, el modelo se ha precarizado por completo. No hay sindicatos, en el sector público los sindicatos están prohibidos, puede haber asociaciones de trabajadores, pero no hay sindicatos, ¿verdad? Y por supuesto los empleados públicos tienen prohibición absoluta de hacer huelga y están sometidos, ¿verdad?, a un régimen profundamente represivo en materia penal en caso de que incurran en una huelga. Entonces los chilenos de repente se encuentran con esta estafa. Me estafó la AFP, tengo que pedir un crédito para comer. Resulta que más de la mitad de los trabajadores están debajo de la línea de la pobreza, aún los que están como trabajadores registrados. Y resulta que hoy Chile, según el Banco Mundial, no son números míos, según el Banco Mundial, es el 8º país más desigual del mundo.
junto con Ruanda en África, uno de los países más pobres del África negra, ¿verdad? Chile el más desigual de América Latina, el continente más desigual del mundo, Chile el más desigual del mundo. Y además, el país que registra el mayor nivel de endeudamiento de las familias, porque tenías que endeudarte no solo para comer, para pagar la educación pública, que en Chile es paga, la educación pública tiene de pública solo el nombre, pero quien quiera mandar a su hija o a su hijo a la Universidad de Chile tiene que pagar, tanto como paga en la Universidad Diego Portales, en la Católica o en la Academia de Humanismo Cristiano, cualquiera de las grandes universidades. Y la salud pública también es paga. Y los fondos de pensión también son pagos, con comisiones exorbitantes como las que había acá, y que gracias a Amado Boudou y a Néstor Kirchner, todo aquello se acabó. Ese gran negociado, por eso Boudou está en la cárcel ahora. ¿Ustedes creen que está en la cárcel por el 08 del auto? Digo, por favor. O lo de Chicones, que es una causa que no tiene ni pie ni cabeza. Está en la cárcel porque le quitó un negocio en aquel momento de 45.000 millones al capital financiero. 45.000 millones de dólares al capital financiero. Digo, eso no se perdona, es imperdonable. Y ahí están los jueces para dar una sanción ejemplar, ¿verdad? Entonces, en Chile, endeudados. ¿Cuánto de endeudamiento? Se los digo. Está en promedio 4 veces por encima del endeudamiento medio de los países de América Latina. O sea, cada hogar chileno debe 4 veces más de lo que debe el promedio de los hogares de América Latina. La gente hizo las cuentas, salió a la calle a romper todo. A romper todo, que fue lo que hicieron. Prender fuego a las oficinas del diario El Mercurio en Valparaíso, porque ahí nació el diario, en Valparaíso, no en Santiago, ¿verdad? Y luchar con una fiereza enorme. Y la desesperación es que ahora han tenido, ¿verdad?, el gobierno y la mayoría de la oposición, con la excepción de 2 partidos, el Partido Comunista de Chile y el Partido de la Revolución Democrática, que se opusieron al acuerdo que hizo el resto de la oposición, sobre todo el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, con el gobierno de Piñera, o sea, con la UDI, con Renovación Nacional, para hacer una convocatoria trucha, tramposa, a un referéndum constitucional, que va a tener lugar en abril. ¿Por qué digo tramposo? Digo porque, primero porque se toman 6 meses de plazo para hacer todo aquello, esperando que se calmen los ánimos. Se van a equivocar porque va a ser peor. Pero en todo caso, porque va a haber 2 preguntas, 2 urnas electorales, en una preguntándole a la gente si quieren o no quieren que haya una convención constituyente, porque la palabra asamblea está prohibida, porque la asamblea es un tipo de organización social y política que puede declararse soberana y por lo tanto desoír el mandato que le da el gobierno. Y entonces han dicho, ¿aprueba o no aprueba el llamado a una convención constituyente para reformar la Constitución de Chile? ¿Sí o no? Y en la segunda urna tiene una boleta que dice, ¿usted está de acuerdo en que los miembros de esa asamblea sean gentes elegidas entre la población, aunque deben estar respaldados por los partidos políticos? Fíjense la trampa, ¿verdad? O sea, un ciudadano común y corriente no puede formar una asociación, digamos, acá nosotros en la NUGESTE queremos la reforma y tenemos un candidato. No, tenemos que tener un partido que nos dé la bendición, ¿verdad? Una trampa, primera trampa. Y en segundo lugar, ¿quieren que sea gente elegida directamente del pueblo o quieren una combinación en donde la mitad es elegida por el pueblo y la otra mitad es elegida por el Parlamento chileno? O sea, por Al Capone, Frank Nitti, San Provenzano y todos los bandidos que están en la película esta, El Irlandés. No sé si la vieron. Si no la vieron, véanla. Miren, aquellos del Irlandés al lado de estos otros son niños de pecho. Estos matan por miles. Aquello había de vez en cuando, la película apareció con 4 balas en la cabeza, el otro lo mata. Pero estos matan por miles. Les doy otro dato. Cuando digo matan, no es una metáfora. A ver,
Salió los otros días, está en mi blog, no traje los datos porque estoy en medio de una locura de cosas, pero lo pueden ver en atilioborón.com.ar, lo buscan ahí, están todos estos datos, la mayoría está todo ahí, ¿verdad? Un informe nada menos que publicado por un organismo de Naciones Unidas sobre las diferencias en las ¿cómo se llama? Esperanza de vida de varones y mujeres en ciudades de América Latina. Hallaron, ¿no es cierto?, que hay diferencias muy importantes entre varones y mujeres, las mujeres viven más, pero lo interesante fue esto, cuando pusieron el análisis, la lente sobre las mujeres, vieron según los barrios. Entonces, en Chile, lograron identificar que las mujeres que viven en barrios populares dentro del Gran Santiago, por ejemplo la comuna de Peñalolén, para poner un ejemplo, o de Renca, comunas que están ahí cerquita, serían equivalentes al tercer cordón nuestro, ¿verdad? Tienen una esperanza de vida 18 años menor, no me equivoco, no es 18 meses, 18 años menor que la mujer que vive en Providencia Las Condes. Ahí está el modelo chileno. Ese es el modelo chileno. Mujeres que por ser pobres le tronchan 18 años de su vida. Hecho por estudios serios de organismos de Naciones Unidas. Entonces, las razones del incendio chileno son muy claras. Por eso no se va a volver para atrás nunca. Ahora, y la gente está ahora, por ejemplo, haciendo consultas espontáneas. El otro día, Radio Cooperativa inició un programa de consultas a través de Internet, ¿verdad?, tomando garantías de que pudiera haber una sola votación por persona, ¿verdad? Y creo que termina mañana viernes. Bueno, llevaban ya como 1,5 millones de personas que habían votado, más del 90% querían una asamblea constituyente que se llamara asamblea y sin presencia de los parlamentarios que querían meterse por la puerta de atrás en la asamblea. Y algunos alcaldes están haciendo por su cuenta en sus intendencias, en sus comunas o en sus municipios, encuestas y están viendo que la mayoría de la gente no quiere el acuerdo del gobierno. O sea que aquello está liquidado. Lo que no sabemos cómo van a finalmente, cómo se va a rearmar. Pero el viejo modelo está absolutamente obsoleto, hundido, no hay cómo resucitarlo. Van a tratar de mantenerlo un tiempo, de llegar hasta el cambio electoral para que no haya una cosa demasiado desquiciante, pero no tiene esas posibilidades ya de mantenerse. ¿Es Chile el caso único? No, pues mira, recordemos lo que pasó en Ecuador hace pocos meses, en donde el presidente traidor Lenín Moreno tuvo que irse de Quito porque estaban las multitudes a 2 cuadras de llegar al Palacio de Gobierno y prenderle fuego con el presidente adentro y todo, ¿verdad? Y finalmente hicieron una engañifa, una maniobra en donde hubo una traición de la dirigencia de los pueblos originarios, que entregaron la batalla y que eso originó, digamos, una reacción muy fuerte. Los indígenas en Ecuador están en pie de guerra, hay que tener mucho cuidado con eso, y a este señor Vargas, Miguel Vargas creo que se llama, que fue el líder indígena que negoció con Lenín Moreno, que es un traidor y un bandido, ahora lo puso preso. Muy bien hecho, aplauda a Lenín que ponga preso al dirigente indígena traidor, ¿no es cierto? O sea que el mar de fondo allá está tremendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pasa que Moreno interrumpió durante un tiempo la aplicación del programa del fondo, pero ahora está la señora esta Cristalina Georgieva que le está agarrando del cogote a Moreno diciendo, bueno viejo, estás endeudado hasta acá, empezá a aplicar el programa. En cuanto empiece el levantamiento indígena que se viene, va a ser igual o peor que el anterior y Moreno la va a pasar muy mal. Y lo más probable es que se repita lo que ocurrió a finales de los 90, ¿verdad?, en Ecuador, en donde 3 presidentes cayeron producto de grandes pobladas, no solamente indígenas, sino indígenas, campesinas, de pobres urbanos e inclusive de sectores medios urbanos que hicieron caer el gobierno de Bucarán,
al gobierno de Lucio Gutiérrez, al gobierno de, ¿cuál era el otro? De Aguad, cayeron todos, ¿verdad? Y creo que Lenín Moreno se está encaminando para ahí. En Perú hay otro fenómeno muy parecido, que no ha tenido mucha prensa, porque ustedes saben que la prensa, grábenselo por favor en la cabeza, aunque sea la única idea de esta conferencia, la prensa miente siempre. La prensa hegemónica miente siempre. Siempre. Les puedo dar innumerables ejemplos. Y no solo desde ahora, desde épocas inmemoriales. ¿Por qué? Porque la prensa, a ver, ¿cómo va a decir la verdad cualquiera de los dos grandes oligopolios que hay en la Argentina, Clarín y Nación? Si son cabeza de conglomerados no solamente mediáticos, sino económicos, financieros y agropecuarios. Tienen que defender sus intereses, entonces van a publicar las noticias que favorezcan sus intereses, van a ocultar todo aquello que perjudique sus intereses. Si conviene decir que Cristina se robó un producto bruto, se va a decir. Si conviene insistir en el caso de los bolsos de López, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuánto tiempo. Ahora, ustedes hicieron un cálculo que yo hice. Un minuto. Sobre los 74.000 millones de dólares que se fugaron durante los 3 años y medio de Macri, falta el último semestre todavía. 74.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es esto? 6 bolsos de López por día. Cada día, desde el momento que entró Macri a la Rosada hasta el 30 de junio de este año, había 6 bolsos de López que en lugar de ser tirado al convento para las monjitas aquellas, que también deben ser flor de corruptas, ¿verdad? Se llevaban a los paraísos fiscales. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién denunció esto en la prensa? Digo, porque no es que era un bolso cada 2 meses, eran 6 por día. Silencio. ¿Quién les habló sobre todo el tema de los Panama Papers, etcétera? Un poco de noticia y nada más. Por supuesto, les recomiendo que vean. Hay una película que pasan por Netflix, pero que puede bajarse también por internet, se llama La Lavandería. ¿La vieron? La lavandería, estupenda. Cómo se lavan los dólares, ¿verdad? Una maravilla, ¿verdad? Y cómo se engaña a la gente, cómo se la estafa a la gente común y corriente, pobre gente que pone ahí, que paga un seguro y que los destrozan totalmente. Bueno, digo, esa prensa que miente, entonces no les dicen de Perú. ¿Qué es lo que no le dicen de Perú? Bueno, en Perú está ahora un señor Vizcarra de presidente. ¿Y qué pasó con los 6 presidentes anteriores de Perú? Bueno, uno se suicidó, 2 están en la cárcel, 2 están procesados y uno está fugitivo, protegido en Estados Unidos. Oigan, y si eso no es crisis política, yo tengo que abandonar definitivamente esta profesión, dedicarme a otra cosa. Hacer productos plásticos como mi amigo recién o alguna otra cosa, ¿verdad? Instalar una pyme para fabricar, no sé, bolsas de arpillera. Como diría Chávez, ¿qué es lo que tú fabricas? Bueno, en el aló presidente. Y tal cosa, pero bueno, eso. ¿Cómo? 6 presidentes, todos en situación de irregularidad, un fugitivo, un suicidado, 3 procesados. No es noticia, porque no hay que despabilar a la gente. Cuanto más embrutecidos estemos, menos informados estemos, mejor, dominan mejor. Bolívar dijo una frase maravillosa, más nos dominan los españoles por nuestra ignorancia que por la fuerza de sus armas. ¿Qué tal, Lo dijo ahí en 1816, 1817. Y San Martín más o menos dijo lo mismo. Y además funda la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional de Perú la funda José de San Martín. Miren lo que era esta visión continental esclarecida que tenían estas grandes figuras, ¿no es cierto?, de inicio de nuestra vida independiente. Hace una donación de 500 libros. Él adquiere 500 libros, los dona como fondo inicial para la Biblioteca Nacional de Perú. Entonces, ocultar todas estas noticias. ¿Qué va a pasar en Perú? Va a haber elección ahora el 26 de enero. Y se perfilan fuerzas parecidas a las que acá se nuclearon en el Frente de Todos, dando lugar a un gobierno
más o menos reformista, vamos a ver cuánto puede avanzar, cuánto podemos nosotros en medio de situaciones tan delicadas. Ya voy a ir a Argentina, en algún momento llego a Argentina, dar un periplo así. Bueno, pero para que vean, entonces, Chile en llamas, Ecuador a punto de prenderse, Perú en un proceso de desintegración política, Colombia, 3 grandes paros generales en las últimas 2 semanas. Alguien podrá decir, bueno, Perú en Colombia tanto no. ¿Saben cuál fue el anterior? En 1977. 1977 fue el último paro en Colombia anterior a los 3 que hubo ahora. Se está viniendo abajo toda esa superestructura absolutamente putrefacta del sistema bipartidario, que todavía es el sistema del siglo XIX. Liberales y conservadores de diferente cuño. Un sistema partidario absolutamente arcaico que tiene 2 siglos, ¿verdad? Que se está viniendo abajo. Por primera vez Uribe pierde las elecciones en las 3 ciudades más importantes de Colombia, en Bogotá, en Medellín y en Cali, ¿no es cierto? O sea, Colombia está en ese proceso. Claro que ahí hay un reforzamiento que lo ofrecen las 7 bases militares que Estados Unidos instaló en Colombia. Entonces, bueno, este es un problema, pero de todas maneras lo que era absolutamente inesperado es esta sublevación popular. Este es el marco en el cual nos movemos, ¿verdad? Y en ese marco, bueno, ahora voy a Argentina. Argentina que enfrenta una situación complicada, ¿verdad? Porque los que eran gobiernos amigos hasta hace 2 meses dejaron de serlo. Se nos cae Evo en Bolivia, ya hemos hablado algo de Bolivia, ¿verdad? Se cae el Frente Amplio en Uruguay. Y hay algo en común en estas 2 derrotas y la derrota que nosotros sufrimos en el 2015, que fue, a ver, en primer lugar, la subestimación de las fuerzas de la derecha y el imperialismo. Violando la primera regla de la vida política, es que jamás se debe subestimar al adversario. Jamás. Nosotros en el 2015 lo subestimamos. Y cuando digo nosotros no digo todos, pero digo el campo nacional popular, ¿verdad? El kirchnerismo y sus aliados, ¿verdad? El Frente para la Victoria subestimó al fenómeno que se venía y que se veía venir. Y no solamente lo subestimó, sino que le facilitó la tarea, porque durante los 2 años previos a las elecciones se dedicó prolijamente, meticulosamente, a desdibujar y a ningunear la imagen del único candidato presidencial posible que tenía el Frente para la Victoria en el año 2015 y que era, gústenos o no, el señor Daniel Scioli. A mí personalmente no me gustaba, pero la realidad era de que el único que había. No había otro candidato. Y esto es un tema grave, que habría que preguntarse por qué en todo ese tiempo no se pudo fabricar una alternativa mejor que la de Daniel Scioli. Pero si encima se le pega todos los días, se mofan de él, se burlan de él, se le retasean los fondos, ¿verdad? Y este fue un error en que incurrió, debo decirlo, toda la dirigencia, incluyendo Cristina, desgraciadamente, en uno de sus más graves errores, ¿verdad? Bueno, entonces, la misma subestimación ocurrió en Bolivia, en donde Evo pensó que ya no era necesario tener el control de las calles y que podía dejarle las calles a la derecha y que la derecha tomara la iniciativa en las calles y que eso no iba a tener un significado electoral y que además tenía que moderar su discurso para atraer a las capas medias, desconociendo una regla elemental de la sociología, por favor. ¿Cuál es esa regla? Que un sector social ascendente, producto de esta movilidad social ascendente, cambia no solamente de ropa, de casa, de auto, de trabajo, de ingreso, cambia también de ideología, cambia su conciencia. Y el que antes era un indio,
aymara o quechua, ahora se considera un mestizo, ya no más un indio aymara o quechua. Claro, esto yo lo puede comprobar. A ver, a mí me daban las encuestas, estoy hablando de 3 semanas antes, 4 antes de las elecciones, y veía, allá en las encuestas se le pregunta a la gente por autoidentificación étnica. Eso ya, sobre todo en Bolivia, está muy asumido. Como es un Estado plurinacional y ha habido esta igualdad de derechos, etcétera, entonces la pregunta no tiene el tono ofensivo que podría tener acá, preguntarle a la gente cuál es tu autoidentificación étnica. Además, se armaría un lío acá, imagínense. Bueno, allá preguntaba. Entonces yo veía, con gran sorpresa de mi parte, que el número de personas que tenían una autoidentificación étnica con pueblos originarios era del orden del 45, 42%, etcétera. Cuando por los datos censales yo sabía que el número de gente perteneciente a las comunidades originarias, aymara, quechua y guaraní, que son las 3 más importantes, era casi 55%. Entonces acá hay un milagro. De golpe esta gente que descendió abruptamente la tasa de natalidad, pero eso requiere un proceso por lo menos de 9 meses y además registrar a los niños. No, lo que pasa es que el aymara enriquecido o el quechua enriquecido ya no se consideraba aymara y quechua, y por lo tanto un presidente indígena como Evo ya no era motivo de orgullo, en algunos casos era motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque el prejuicio que después vimos brutalmente aparecer cuando vino el golpe, de alguna manera estaba in pectore, instalado, ¿no es cierto?, en sectores que habían sido promovidos pero que de alguna manera se sentían inferiores, a pesar de esta promoción. Bueno, esto tiene que ver con los años y las décadas, los siglos de dominación colonial. Y entonces esa gente le vota en contra de Evo. Evo pierde casi 10 puntos percentuales en esta elección. Ganó las elecciones en buena ley. Ganó por más de 10 puntos, eso está recontra comprobado. Pero perdió, ustedes piensen que Evo antes sacaba 62%, después sacó un poco menos, 56, 57, y ahora sacó 47. O sea, pierde casi 10 puntos. 10 puntos casi con seguridad de gente que antes no tenía nada y que gracias a Evo tiene seguridad social, escuela, la universidad en el alto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la idea de captar a las capas medias, ¿verdad?, con un discurso así, no funciona. Y tampoco funcionó en Uruguay. El Frente Amplio desestimó, ¿no es cierto?, a la calle Pou y al Partido Blanco, al Partido Nacional, y abandonó la política de calles y moderó su discurso. Y yo tengo una regla, como sociólogo, ¿verdad?, y como politólogo, que se puede sintetizar en estas palabras. Los pueblos prefieren el original a la copia. Es decir, claro, si yo voy a hacer una política contemplativa con las capas medias, muy moderada, no mover el avispero, esto, lo otro, y la gente va a votar al candidato de derecha que tiene esa bandera en lugar de votar a uno de izquierda o de centro izquierda que quiere agitar esa bandera. Entonces, esto me parece que es una de las claves, por eso digo que hay una similitud entre lo que nos pasó a nosotros en el 15 y lo que pasó en Bolivia y en Uruguay. Pero la cuestión es que entonces ahora Alberto Fernández, en lugar de tener un buen socio al otro lado del Río de la Plata, no tiene a nadie. En lugar de tener un buen socio en Bolivia, no tiene a nadie, tiene gente que la odia. Entonces, ahí hay un problema serio. Primer problema, una Argentina que está casi como cuando gana Cámpora en el 73 y teníamos a Pinochet en Chile, a los gorilas brasileños, a los gorilas paraguayos, a Stroessner en Paraguay, a los gorilas uruguayos, etc. Salvo que tenemos a México, que es un aliado fundamental para todos nosotros. No es un dato menor que México y Alberto Fernández, o México o López Obrador y Alberto Fernández estén en la misma sintonía política. Ese es un tema. Segundo tema, el gran desafío económico que tiene que enfrentar Argentina. Una situación, yo diría que en muchos sentidos, casi inédita, porque si bien la Argentina se endeudó muchas veces, nunca se endeudó tanto, y sobre todo nunca se endeudó tanto con un solo acreedor como es el Fondo Monetario Internacional, que es un acreedor durísimo, porque es un acreedor
que además, debido a la influencia de Donald Trump en el Fondo Monetario Internacional, le prestó a la Argentina mucho más que el dinero que razonablemente un banco le prestaría a un particular. A ver, salgan ustedes acá, está el Banco Crédito para acá al lado, me parece, está ahí acá. Bueno, díganle al gerente que, a ver, tome alguna empresa cualquiera de ustedes y que le preste más o menos el 55% del capital que tiene disponible para préstamos. A ver qué le dice el gerente, lo saca corriendo. Le dice, ¿cómo? Si yo llego a hacer eso, me echan, me cuelgan ahí en la calle Reconquista, ponen una horca especial y lo cuelgan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una locura exponer el banco a una sola empresa o a un país, además un país como este. A ver, porque usted le puede decir, bueno, le presto 55% del capital del fondo a Suiza o a Finlandia o a Noruega. Bueno, he arriesgado igual, pero digamos, hay una historia que los ha absuelto, ¿no es cierto? Igual no te lo piden, pero si lo pidieran, pero lo pide Argentina, nosotros. Y se lo dimos. ¿Por qué se lo dimos? Porque Trump necesitaba tener a la Argentina de su lado para usarla para atacar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y el Fondo Monetario Internacional, no se engañen, es un apéndice del gobierno de Estados Unidos, como lo es la OEA, y como lo del Banco Mundial. Digo, no, por favor, miremos los datos concretos. Entonces, Trump obliga al banco a dar ese préstamo y ahora, en este momento, viene la cristalina a hablar con Alberto Fernández y va a venir a pedirle, bueno, pagame lo que has acordado. Y Argentina no puede pagar, no tiene cómo pagar. O sea, nosotros no tenemos cómo pagar esa deuda por lo menos durante un buen número de años. Tiene que volver a crecer la economía. Pero ahí tenemos un problema más, porque si esta economía crece, como este es un sector industrial completamente desintegrado, una industrialización truncada, la de la Argentina, en cuanto empecemos a crecer económicamente, la gente tenga más ingresos para comprar más cosas, muchos de ustedes que tienen alguna pyme por acá van a tener que importar insumos, importar repuestos, importar maquinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener más importaciones que exportaciones. Por lo tanto, el dólar, en lugar de estar, se va a las nubes. Y por lo tanto, la inflación. Entonces, ¿cómo se resuelve el enigma? Yo no sé, le digo. Confío en que Matías Guzmán y la gente del gobierno tengan alguna fórmula para ver de qué manera evitan ese desequilibrio crónico de la Argentina. Ese es el segundo problema. Tenemos entonces que convencer a los acreedores que nos den un plazo. Como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan, estamos al borde de la tumba, así que más vale no nos empujen, porque si no, no cobra nadie. Nos van a dar el plazo. Pero luego enseguida hay que hacer una auditoría de la deuda externa, porque esos 6 bolsos por día que se llevaron, y se los llevaron, sabemos quiénes, se los llevó Duhovne, se lo llevaron Calcaterra, se lo llevó Macri a través de Testaferro, se lo llevó Caputo, los 2 Caputos, se lo llevaron todos estos bandidos. Bueno, hay que ver, hacer una auditoría efectiva y lo que ellos se llevaron, que ellos lo devuelvan. Pero que no seamos nosotros como sociedad los que tengamos que financiar una operación de desfalco gigantesca autorizada por el gobierno nacional para llevarse esos 6 bolsos de López por día durante 3 años y medio. Entonces creo que eso es uno de los grandes desafíos. Yo sé que esto es fácil decirlo y me hago cargo que Alberto Fernández está pensando mucho de estas cosas y que yo como analista puedo decir cosas que tal vez él piensa y que es razonable que no las diga. Pero yo estoy seguro que en algún momento algún mecanismo de este tipo se va a poner en marcha, porque de lo que estoy seguro es que él no quiere cohonestar una estafa como la que se ha producido con la deuda externa argentina. Ese es el otro tema. Y el cuarto tema, digamos, es, bueno, señores, a diferencia de muchos países del mundo, la Argentina, los dólares que entran a la Argentina entran a los bolsillos de privados, o sea, de empresas privadas. Porque acá el campo es de los privados, el gas es de los privados, el petróleo de los privados, la minería de los privados. Por eso al Estado no le entra un peso.
A diferencia de un país como Venezuela, que está siendo objeto de un ataque brutal, pero lo que exporte Venezuela entra a PDVSA. Y eso les permite entender por qué en medio de esta crisis y la agresión brutal, después si quieren hablamos de eso, que está sufriendo Venezuela, han podido construir 3,5 millones de viviendas populares. Viviendas de 72 metros cuadrados promedio cada una, con 2 dormitorios, 3 dormitorios para familias numerosas y que en su mejor momento, no ahora, pero en su mejor momento, cuando no había la crisis tan feroz que el imperialismo ha provocado con sus sanciones económicas a Venezuela, te entregaban esos departamentos perfectamente amueblados. Como me dijo una persona a mí, fue llegar con nuestra ropa y nada más. Teníamos hasta ropa de cama, toallas y todo, ¿verdad? Bueno, porque los ingresos de Venezuela entran en una empresa del Estado. Una parte de los ingresos de Chile, ahora apenas el 31%, entran a la Corporación del Cobre. Acá no entra un peso. Y estamos endeudados en dólares. Entonces, como acá no fabricamos dólares, hay que ir y hablar con los chicos que tienen los dólares y decir, bueno, ahora te toca hacer un esfuerzo y apelando a tu tradicional generosidad y altruismo y a tu patriotismo tantas veces comprobado, y ahora tenés que pagar una retención un poquito más y hacer un nuevo contrato con las mineras que pagan acá una cosa irrisoria por comparación a lo que pagan en Bolivia. Y lo mismo con los de Vaca Muerta, el petróleo y el gas. Si no, no hay de dónde. Por eso es que vamos a tener un área muy movido, y por más que Alberto sea un hombre que es muy amigo del diálogo y la moderación, y yo valoro eso, es muy importante, porque la política tiene ese como uno de sus componentes fundamentales, si no, no puede hacer política, pero también la política tiene un momento en donde, como decía una persona insospechada de ser un loquito de la guerra, como Barack Obama, dijo más de una vez, a veces a los amigos hay que torcerle el brazo y obligarlos a hacer lo que por motu propio no quieren hacer. Entonces yo no estoy diciendo, exhortando al presidente Fernández que ya entra a quebrar brazos, a doblar brazos, pero sí, desgraciadamente, para estos sectores no va a haber otra solución, salvo que pensemos un esquema ya maoísta radical al estilo, claro, al estilo de Laos o Nepal, en donde, digamos allá, colectivización total de la agricultura, de toda la industria básica, pero no pareciera haber condiciones sociales, políticas e internacionales para eso. Entonces, no habiendo eso, esa posibilidad está afuera. Bueno, te queda el modelo Obama de torciéndole, a ver, dame el brazo vos, hagamos una prueba, nos ponemos así. Qué bueno que lo dijiste en potencial, pareciera. No pareciera. Vamos a ver qué pasa. Pero digo, en este momento no parece haber condiciones para eso. Pero sí hay condiciones urgentes para que esta gente que se ha beneficiado tanto en todos estos años, ¿verdad? Bueno, haga su cuota. Y además siendo muy cuidadosos, no cayendo a veces en lugares comunes de pensar, por ejemplo, en el campo como una unidad. El campo es muy heterogéneo, como es heterogéneo el sector industrial. Tenemos grandes empresas, medianas empresas, tenemos pymes, tenemos mini pymes, ¿verdad? No se le puede aplicar a todo el mismo nivel de retención. O sea, no cometamos, por favor, el error del 2008. Porque yo les recuerdo que en la elección presidencial de 2007, Cristina arrasó en el campo, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Tengamos memoria. Y después se mandaron la macana del siglo, porque no le podés dejar a un economista hacer este tipo de decisiones. Con todo perdón que hay economistas en la sala, debe haber más de uno, ¿verdad? Pero los economistas pueden hacer un lindo cálculo econométrico, pero luego tiene que venir el político, ¿no es cierto? No digo el politólogo, que a veces es más burro todavía. Digo, el político que diga, bueno, esta tasa no la puedo aplicar por igual al chacarero que tengo ahí a 50 kilómetros de Rosario y al señor Grobo Copatel que tiene 250.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero. A uno le tengo que aplicar una tasa menor y a otro una tasa mayor, porque la rentabilidad de unos y otros no es la misma. Y además no olvidarse de que buena parte de la gente que está en eso que llamamos el campo
tiene que comprar sus insumos también en dólares. No es cierto que pagan todo en pesos. También, a ver, las semillas transgénicas las pagas en dólar, el agroquímico lo pagas en dólar, el tractor que compras lo pagas en dólares. Entonces también digo, hay que hacer una sintonía muy fina. Con las mineras y con las petroleras el cálculo es más fácil, pero con el campo es decisivo actuar de una manera muy cuidadosa. Bueno, y la quinta y última gran tarea que tiene por delante Alberto Fernández, ya me canso de enunciarla, imagínense el pobre presidente cómo estará con toda esta tarea adelante, es lograr un paliativo urgente de la cuestión social, que no se puede postergar, sin desencadenar una estampida inflacionaria que pueda terminar en un colapso tipo 2001 o 1989, 1990, ¿no es cierto?, que produjo el desastre del gobierno de Alfonsín y todo lo que viene más. O sea, es toda una tarea muy seria, muy cuidadosa que tiene que hacer el presidente Fernández. Que además, y esta sería la última presión que tiene, aparte de las que ya les mencioné, tiene la presión de Estados Unidos, que quiere un gobierno argentino que sea uno de los artífices en la resurrección del Grupo de Lima, que ya el presidente ha dicho que no se puede resucitar lo que está muerto, porque el Grupo de Lima está liquidado, porque el Grupo de Lima lo creó Peña Nieto en México, ¿verdad?, que ya no es más presidente, lo creó Piñera, que está al borde también de caerse, lo creó el señor Kuczynski, que tuvo que huir a su casa para que no lo pusieran preso, procesado en el Perú, y lo creó el presidente Santos en Colombia, que ya no es presidente. ¿Qué puede hacer Alberto? Nada, salvo tratar de, bueno, trabajar con el Grupo de Puebla, que es un grupo mucho más tranquilo, que excluye la intervención militar norteamericana para resolver la crisis en Venezuela y a partir de ahí hacer algo, pero ustedes ya saben que Estados Unidos mandó acá emisarios para decir de que, bueno, quieren que la Argentina tome un papel más activo en la recuperación de la democracia en Venezuela. Y entonces Fernández ha dicho con mucha razón que va a hacer lo que puede en los marcos de lo que marca el Grupo de Puebla, lo que marca la tradición en la política exterior argentina, y en ese sentido ha tenido gestos muy valiosos, realmente muy importantes, al invitar a algunos funcionarios del gobierno venezolano al acto de asunción del mando, al otorgarle la condición de refugiado, que es más importante que la de asilo político, a Evo Morales, al apoyar, digamos, a los grupos que han ido a explorar el tema de los derechos humanos en Bolivia, al no invitar a la presidenta Jeanine Áñez, que presionó, les puedo dar fe, directamente presionó brutalmente al gobierno argentino para que fuera invitada a la ceremonia, y Alberto Fernández dijo no. A pesar de que el gobierno americano dijo hay que invitar a Yanina Áñez, tenemos ya que integrarla al concierto de los países democráticos, y Fernández dijo es un gobierno de facto, es un gobierno golpista, no le invito. Entonces, este es un poco el panorama, me parece a grandes rasgos, de la situación latinoamericana y argentina, con especial énfasis en Sudamérica, ¿verdad?, que es lo que puedo hacer en este tiempo.